¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo como cada semana. Este es su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y en esta ocasión estamos en una locación verdaderamente hermosa, todo un privilegio para los tlaxcaltecas. Es un valor arquitectónico y un valor cultural histórico al que se le ha puesto especial atención a lo largo de este sexenio para rescatarlo, preservarlo y que siga siendo en el futuro un espacio de mucha utilidad. Aquí está albergada nada menos y nada más que la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 3, Tlaxcala. Y hoy precisamente platicaremos acerca de un tema que es de suma relevancia porque a todos nos concierne. Se trata de la vejez. Aquí en esta unidad, en esta Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 3, Tlaxcala, se imparte una licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Vale la pena enmarcar entonces de qué se trata la licenciatura. Según el INEGI, en México, 9 de cada 100 mexicanos son mayores de 60 años. O sea que hablamos de prácticamente 12 millones de ciudadanos que se ubican en la categoría de adultos mayores, o como solía llamárseles antes, abuelos, ancianos, rucos, viejitos, y una lista muy larga de nombres que se alejaban cada vez más de la corrección política, y que llegaban a demostrar un abierto desdén hacia la persona de los adultos mayores, pasando por el abandono y el maltrato. Había antiguamente escasa o nula consideración de la vejez como un fenómeno no solo biológico o médico, sino que ahora se le ha puesto atención como en su carácter sociológico, en su carácter económico, en su carácter principalmente humano, ético y moral, entre otros aspectos. La UNAM cuenta con una carrera, como ya dije, encargada de formar especialistas en asuntos de la vejez desde una perspectiva más integral, más sensibilizada con el lado humano. Decir vejez, esto lo explica todo, decir vejez implica no decir caducidad de una vida activa, no decir decrepitud, como los prejuicios marcan y nos hacían decir y llamarles a las personas en edad adulta. Tampoco decir vejez es solamente un término, no es nada más una palabra. La noción de vejez implica a personas de carne y hueso, con autoconceptos perfectamente definidos, con una autoestima, con sentimientos, con anhelos, con sueños y expectativas de realización social, de realización personal. Así que hoy estaremos platicando precisamente de la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento que se ofrece en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 3, Tlaxcala, con sede en el estado de Tlaxcala, por supuesto, pero más importante aún, estaremos reflexionando acerca de asuntos tales como ¿qué es la vejez? Un tema, una palabra que nos resulta muy conocida y damos por hecho, pero que tiene serias implicaciones y significados muy profundos. ¿Qué es la vejez como un estado de la persona? ¿Qué es el envejecimiento en tanto que proceso humano? ¿Qué tiene que ver la vejez con el desarrollo comunitario? ¿Qué es el desarrollo comunitario más aún? Como sociedad, ¿qué significa que haya tal o cual cantidad de ciudadanos en condiciones de adulto mayor? ¿Cuáles son las implicaciones de tipo científico, ético y moral? ¿Por qué es importante formar especialistas en asuntos de la vejez? Para abordar todos estos temas y muchos más que vayan saliendo sobre la marcha de la conversación, tenemos a 3 especialistas que nos honra presentar y agradecemos por su disposición para venir a compartir con nosotros no solo su conocimiento científico, su conocimiento duro, obtenido a fuerza de largos años de estudio y largos años de trabajo de investigación, sino sobre todo de su experiencia en la línea de fuego, en el trato con personas en condición de adulto mayor. Hablo de la doctora María de la Luz Martínez Maldonado, a quien le agradezco que nos acompañe. Ella es maestra en psicología educativa con orientación en educación especial, es maestra en gerontología social, es también doctora en ciencias en salud colectiva, pero además es la jefa de la División de Estudios Profesionales Campus 3,
Tlaxcala. También nos acompaña la licenciada Marisa Vivaldo Martínez. Ella es jefa de la Unidad de Educación Continua y Desarrollo Académico de la Facultad de Estudios Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Unidad de Investigación en Gerontología. Cuenta con publicaciones relacionadas con el tema de políticas públicas y viejismo. El maestro Eli Redondo Paredes Álvarez, a quien también agradecemos que nos acompañe, es licenciado en Psicología, es maestro en Psicología de Grupos e Instituciones, es profesor de la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento y es coordinador del diplomado en Psicogerontología y nada más, porque tiene una larga lista en su haber, en su currículum. Entonces yo creo que nos llevaría todo el programa decir que tenemos a personas muy prominentes en el campo que hoy nos ocupa. Así es que, pues, agradezco a los tres, esta es su casa, gracias por acompañarnos. Y pues tenemos que entrar en materia. Yo creo que una pregunta de rigor es, ¿qué es la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento? ¿Por qué se necesita de un programa que reclama el estudio durante 4 o más años para que emerjan especialistas en el trato a las personas en condiciones de edad mayor o de vejez? ¿De qué se trata la licenciatura, doctora María de la Luz Martínez? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que podamos participarle a su público que nos está viendo. Pues este programa que es de reciente creación, la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Quiero comentarles que es una licenciatura que surge de un trabajo de 20 años de investigación que la Unidad de Investigación en Gerontología ha venido desarrollando en la FES Zaragoza. Partimos de diferentes momentos en estas investigaciones que tiene que ver con lo que tú ya mencionabas, que a veces se ha visto solo el envejecimiento desde una perspectiva biológica, pero poco a poco, como fuimos avanzando en las investigaciones, nos fuimos percatando que existen otros elementos muy importantes que se deben de incluir para el estudio del envejecimiento en un país como es México, y es así como surge esta licenciatura. Es un programa de licenciatura anual que dura 4 años, ¿sí?, que tiene incorporado a lo largo de su plan de estudios metodología de investigación en los 4 años, incorporado el inglés también durante los 4 años. O sea, no ¿sí? solo se trata de personas que se forman para intervenir en situaciones de personas en estado de vejez, sino que además hagan investigación. Así es. Que sepan reflexionar, pensar y sobre todo llevar a cabo indagaciones de manera sistemática. Así es, esto es fundamental. Y que podamos entender, o sea, la formación que nosotros intentamos y que estamos convencidos que van a tener nuestros egresados de esta licenciatura, es poder tener una visión compleja y amplia de lo que es el envejecimiento y de lo que es la vejez. De tal manera que sepan que son muchos los elementos que determinan la forma en la que uno envejece. Esto tiene que ver con en dónde nació uno, en dónde creció, en qué trabajó, qué hizo, tuvo acceso a los servicios de salud. Lo más importante, cómo asume ese proceso de envejecimiento. Toda esta parte importante de la subjetividad, ¿sí?, que es fundamental para saber cómo vamos a enfrentar este proceso que forma parte del desarrollo humano y que muchas veces se ha visualizado como que no hay que trabajar ya en él porque es la antesala de la muerte. Ya estoy viejito, ya ¿sí? me jubilé, ya no sirvo demasiado, no voy a estar activo durante mucho tiempo, Así ¿ya es. para qué? ¿Ya Entonces para formo qué? parte de la maquinaria económica y laboral. Así es. Todos Entonces, esos prejuicios se atacan desde esta licenciatura. así es. ¿Cuál es uno de los retos fundamentales que tenemos en esta licenciatura? Justamente es trabajar para tener una cultura diferente de lo que es el envejecimiento y la vejez. ¿sí? Que pensemos que no porque tengamos 60 años, pues ya dejamos de pensar o dejamos Claro. de tener, como tú mencionabas, proyectos, Claro. inquietudes, necesidades. Estas tienen que seguir siendo atendidas y por eso surge este programa de esta licenciatura. Es correcto, sí. Licenciada maestra Marisa Vivaldo Martínez, todos tenemos la experiencia de la vejez, ya sea porque algunos estemos francamente en ese camino o porque en nuestra familia tenemos o hayamos tenido a un pariente o a un conocido
en estado de vejez. Políticamente correcto decirles adultos mayores, pero el caso es que hemos vivido la vejez, ya sea de manera directa o indirecta. ¿De qué manera esa experiencia nos convierte en responsables ante el fenómeno de la vejez y ante el proceso de envejecimiento? Bueno, es una pregunta muy interesante porque todos los involucrados, los que estamos trabajando el tema del envejecimiento, entendemos que es fundamental sensibilizar a las personas. Somos responsables de nuestra propia vejez, de nuestro propio envejecimiento, pero también somos parte de una comunidad y dentro de esa comunidad también hay otros viejos. Entonces es importante pues favorecer la integración a partir de las relaciones intergeneracionales y en el caso de los futuros egresados de esta licenciatura, bueno, el objetivo fundamental va a ser que participen de manera muy activa en la elaboración, en el diseño, en la implementación de planes y programas diseñados específicamente para favorecer el desarrollo de los viejos dentro de la comunidad. ¿Y cuáles son las expectativas reales del programa en cuanto al número de especialistas en asuntos de vejez, considerando que en México se tienen aproximadamente 12 millones de personas, adultos mayores, es aproximadamente el 10% de la población, y que se tiene estimado que para el 2050 habrá 36 millones, o sea, aproximadamente un 22%, cifras más, cifras menos, de ancianos? ¿Cuántos programas dedicados a la atención y al estudio de la vejez existen en México y qué se espera poder cubrir, poder atacar, revertir, subsanar desde este programa? En el país, prácticamente en todos los estados, incluyendo Tlaxcala, hay programas de licenciatura básicamente enfocados a la enseñanza de la gerontología, pero digamos desde una perspectiva más de el trabajo, ¿cómo decirlo? Pues médico, ¿no? Tendiente a la cuestión medicalizada. Y la propuesta que está haciendo la UNAM tiene que ver con una responsabilidad que está cumpliendo, con una demanda social, con una perspectiva a largo plazo y sobre todo con la necesidad de dar respuestas sociales creativas a situaciones que está viviendo nuestro país. Sí, por supuesto. Maestro Rodolfo, Eli Rodolfo Paredes, por favor. Cambiar un poco la mentalidad de lo que es ser viejo, ¿no? Sí. Entonces sí hay trabajo, ha habido trabajo, la geriatría ocupó por mucho tiempo un amplio espectro de lo que sería el estudio de la vejez, pero efectivamente era una perspectiva médica, era una perspectiva biológica, claro, y era una perspectiva en donde solamente se limitaba a hablar de una cuestión de deterioro, ¿no? Luego hay un paso de la deterioro físico, deterioro mental, sí, neurofisiológico, puramente atendiendo algunos aspectos sociales, pero siempre marcado por lo que era la influencia de la institución médica, ¿no? Posteriormente claro, viene la cuestión de la gerontología, donde se abre un poco el margen hacia los aspectos socioculturales, contemplando algunas visiones antropológicas, psicológicas, incluso filosóficas de lo que es ser viejo, sí, por supuesto. Y la propuesta que se tiene con esta licenciatura es ir un poco más allá, es decir, se toman, por supuesto, aspectos que tienen que ver con la cuestión médica biológica, aspectos sociales, pero también unas formas distintas de entender lo que sería ser viejo. Sí, ¿qué es ser viejo? Esa es la gran pregunta en esta ocasión. Sí, quisiera comentar en esto la diferencia que hace esta licenciatura. Tú ya mencionabas el número y la cantidad de personas envejecidas que vamos a hacer en muy poco tiempo. ¿Qué necesitamos? Si tratamos que solamente formando especialistas son los que van a resolver las problemáticas que se derivan del envejecimiento, porque tenemos que ser muy claros, el envejecimiento y la vejez no es un problema, tenemos problemas sociales verdaderamente importantes. Esto tiene que ser vivido como un logro de los avances de la ciencia y de la tecnología, que han permitido, y de todo en general, que han permitido que podamos vivir más años, ¿sí? Entonces, hay problemas que se van a derivar de esto, ¿por qué? Porque estamos en condiciones que nos va a tomar un envejecimiento en México, va a ser rapidísimo.
Hay países que les tomó 200 años llegar a la 500 proporción. años en Francia. Exactamente. Y en cambio aquí nos va a tomar aproximadamente, ¿qué? 50 años, 50 años. para tener esta proporción de viejos. Entonces, ¿qué necesitamos? Preparar profesionistas que tengan toda la capacidad de salir a la comunidad, para que sea la propia comunidad también los que se organicen para resolver las problemáticas que se derivan de esto y permanecer en la sociedad integrados, ¿sí? Que sea visibilizados las personas que estamos en proceso de envejecimiento, Y ¿sí? sobre todo comunicar los principios que ellos han adquirido de manera científica al resto de la comunidad. Así es. No podemos suponer que nada más los egresados de programas de este tipo van a atender a los 36 millones de Así ancianos es, que tendremos en así el es. 2050. Ujú. ¿Cuántos especialistas necesitaríamos para atender a cada uno en las necesidades específicas que marca su condición de tercera edad, ¿no? Así es. Algunos que son, pues, tienen un grado de movilidad y autonomía relativa, y algunos que necesitan atención permanente, otros que necesitan atención pasajera o temporal. Yo creo que sería ingenuo pensar que solamente los especialistas serían Así es, responsables así de es. ello, Entonces, ¿no? esta es la idea Claro. de esta licenciatura justamente, el que nuestros egresados tengan todas esas capacidades para poder salir a la comunidad y potenciar a su vez este capital que la gente tiene, Claro. todo este potencial, porque habrá que destacar que si hoy tenemos 60 años, vamos a vivir aproximadamente 22 años más. ¿Qué vamos a hacer en esos 22 años? ¿Sí? Sí. Ahora ya no podemos decir y esperar que ya me jubilé, cuando a veces se tiene jubilación, oportunidades de jubilar, pero no todos, ¿sí? Entonces no podemos sentarnos a esperar a que llegue la muerte 22 años. Esto viene a ser una cuarta parte de nuestra vida. Así es. Entonces tenemos que pensar en qué vamos a hacer. Además, con esta licenciatura, como ya mencionaba la licenciada Marisa, tenemos la posibilidad de que los egresados tengan también las capacidades y habilidades para proponer programas, para generar políticas, ¿sí? Que podamos incidir en los programas, en las políticas de Estado, porque tenemos que cambiar esta visión de lo que es el envejecimiento. Tenemos que irnos por potenciar las capacidades y dejar de verla desde el punto de vista de la atención y del cuidado exclusivamente. Sí, claro. Obviamente, tú mencionaste un dato muy relevante. Hay personas, porque tampoco vamos a disfrazar y vamos a decir que en la vejez no existen problemas, desde luego que los hay, pero también los hay en la niñez, también los hay en la adolescencia. También en la edad tenemos adulta, problemas ¿no? exactamente de discapacidad, de Claro. enfermedades y todo. Pero ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que ver la otra cara de la moneda. Muchas veces nos dan escenarios en donde nos dicen que tal porcentaje de población tiene Alzheimer, que tal porcentaje tiene deterioro cognitivo, pero no nos dan la otra cara de la moneda. Los estudios ahorita de recientes investigaciones, de las encuestas nacionales que se aplican, nos hablan de que somos funcionales a aproximadamente un 70%. Más del 70, o casi, más. casi Y 80% de la productivos, población es Exactamente. funcional. productivos. Son datos interesantísimos Ujú. que valdrá la pena, interesantísimos que valdrá la pena recuperar después de un segmento de testimonios que habrán de transmitirse, porque es importante escuchar también a los protagonistas, Así es. a la gente que lo vive día a día en carne propia. Así es que los invito, pero antes quisiera rápidamente soltar un apunte. La edad promedio, la expectativa de vida actual es, decía hace un rato, 82 años. La esperanza de vida en Esperanza México, de la vida en media México, esperanza de promedio. vida es de 74.5 años. 74. En los años 30 yo recuerdo que Ajá. se tenía una expectativa de vida de 35 años. Eso Así. marca una diferencia. ¿A qué se debe que la gente viva más ahora? Que Bueno. tengamos más ancianos. Lo dejamos para el siguiente Ok. segmento, ¿me permiten? Claro Así que es sí. que los invito a escuchar estos testimonios. Mira, la importancia que tiene de introducir a la gente mayor a las tecnologías hoy en día es muy importante, ya que ellos en su tiempo pues carecían de todas estas nuevas tecnologías y la comunicación, hablando de tiempos atrás, pues era de otra manera totalmente diferente, ¿no? Mediante correos, cartas que tardaban días, meses en llegar, ¿no?
Ahora con las nuevas tecnologías, la importancia de introducirlos a estas, valga la redundancia, nuevas tecnologías, es muy importante porque los adentra hacia el nuevo mundo. Considero que es muy importante porque ahora pues, las personas pudieron mandar un correo electrónico, estuvieron más al alcance del internet. Fue muy poco el tiempo en el que trabajamos con ellos, ¿no? Pudieron incluso comunicarse con sus familiares, con videollamadas, con algún correo electrónico, búsqueda de información en internet, en los navegadores. El conocer los correos, el conocer las redes sociales, las maneras de cómo se manejan esas tecnologías, y la experiencia que he tenido sobre ellos es de que son pues de alguna manera muy activos, se interesan, se involucran, y para ellos las ventajas que tienen en el nuevo mundo pues les abre todas esas posibilidades de comunicación hoy en día. Aparte del curso que se les dio, se les otorgó un manual para que ellos pudieran tener una base, porque finalmente ellos no coincidieron con el avance tecnológico que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, han sido muchas. Los cursos que estamos tomando nos benefician a nosotros como adultos mayores. Hemos aprendido sobre qué es el envejecimiento activo para tener una mejor calidad de vida. Hemos aprendido también los primeros auxilios, que yo como adulto mayor no tenía conocimientos ni qué es saber tomar la presión, tomar la prueba de la glucosa y cosa de eso. Los signos vitales también, pues no teníamos conocimiento de nada. Ahora creo que ya poco a poco vamos aprendiendo, dependiendo de la capacidad del adulto mayor, porque no todos tenemos la misma capacidad, quizás unos aprendan más que otros. En cuestión a la tecnología también, pues yo estaba en lo personal ignorante de todo, no sabía ni cómo se prendía una computadora ni nada, y con el personal que tenemos de profesores muy excelentes, mis respetos para todo el personal que viene de México, son excelentes maestros sin distinción de nadie, en especial la profesora Elsa Cárdenas, que es la que nos coordina, ¿no? Y después todos los que vienen han sido maravillosos. Para mí son excelentes, ¿no? Y nos sirve mucho a nosotros como adultos mayores para aprender. El empoderarse es el saber que son nuestros derechos para todos los adultos mayores. Y todo esto es importante para nosotros, los que nos estamos dando la oportunidad, porque se hizo la invitación en general a muchos adultos, pero lamentablemente pues no todos asistieron, y yo me di la oportunidad. Quiero saber, quiero aprender, a pesar de que ya soy adulto mayor, pero yo creo que todavía estamos en edad de seguir aprendiendo cosas. Yo tengo una carrera trunca, pero desde que me jubilé, dejé ya, digamos, en el olvido lo que es libros, lo que es actualizarme, pues. Cuando me dijeron de esto y me enseñaron el programa, me pareció muy interesante y por eso decidí estar aquí. Aquí he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, lo que tenemos en la actualidad de lo de las redes sociales. Yo ocupaba el teléfono celular solamente para recibir llamadas y hacer llamadas solamente. Y ahora pues ya sé manejar algunas otras cosas que he aprendido precisamente aquí. Y así como eso, son muchas cosas que he venido a aprender, a volver a agarrar un libro, a escribir, a aprender primeros auxilios, ya sé, por ejemplo, cómo tomar la glucosa, cómo tomar la presión y muchas cosas más. Pues estamos de regreso.
Este es su programa de televisión Educación Acción, de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Estamos abordando un tema de suma relevancia. A todos nos atañe, todos seguimos desarrollándonos, creciendo y viviendo los procesos biológicos, los procesos psicológicos, mentales que corresponde a la especie humana. O sea, llegaremos a una edad adulta y pues nos interesa saber qué es lo que hace la ciencia, qué es lo que hace la academia al respecto. Cómo pensamos enfrentar esa realidad que apunta a que en breve, decíamos hace un momento, en el año 2050 tendremos 36 millones de personas en edad adulta, en edad de adultos mayores, algunos le llaman la edad dorada, que a mí me parece un eufemismo bastante escurridizo, porque cada expresión entraña significados y maneras. Nada más como apunte les recordamos que estamos en la exfábrica de San Manuel, que es no otra cosa más que la sede de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este espacio es tan hermoso que ha sido utilizado para distintos eventos de tipo cultural y artístico. Se han filmado aquí varias películas, se tienen eventos de relevancia nacional, internacional, y viene gente muy importante que se maravilla de lo que tenemos en Tlaxcala. Yo los invito a que se acerquen a este edificio y lo mismo a preguntar por el programa de licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, o simplemente hacer un poco de turismo. No sé si esté abierto a la gente para Claro que vengan sí. y conozca sus instalaciones, pero vale la pena. Por supuesto que sí, es la FE Zaragoza UNAM que llegó a Tlaxcala, para toda la gente de Y por lo cual nos Tlaxcalteca, congratulamos. y estamos muy contentos de estar aquí, y estas son sus instalaciones. Así es. Para toda la población de Tlaxcala, aquí estamos. Vengan, visítenos, desde luego. que sí. No lo va a lamentar, no será un tiempo perdido. No hay desperdicio. Lo va usted a disfrutar muchísimo. Pues volviendo al tema, decíamos antes de escuchar los testimonios que en México la expectativa de vida en los años 30 era de 35 años y ahora ya está en aproximadamente 75 años, y que eso significa que pues iremos teniendo cada vez un mayor número de personas en condición de vejez. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que la gente viva más ahora? Pues mira, fundamentalmente se debe a los avances de la ciencia y a los avances en el ámbito sanitario. Es la posibilidad de contar con cosas tan simples como agua de grifo, poderse lavar las manos, pues eso ha permitido el control de muchas enfermedades. Como tú sabes, pues en los años 30 los principales padecimientos eran enfermedades infectocontagiosas. Sí, claro. Actualmente en México las principales causas de muerte son por enfermedades crónico-degenerativas. Que es la consecuencia de vivir más años. Podríamos, no no. necesariamente, pero es una situación que ocurre. Pero algo muy importante es que, te comentaba, la media de esperanza de vida en México es de alrededor de 75 años, pero hay un cálculo adicional que se llama esperanza de vida a los 60 años, y esto es muy importante que lo conozca, que lo sepa la gente. Actualmente la esperanza de vida a los 60 años en México es de 22 años más en promedio. Entonces eso nos está indicando que si alguien hoy tiene 60 años, seguramente llegará a los 82. Llegaré por lo menos a los 82, tengo 22 años para vivir una vida, para hacer proyectos, cumplir metas, lograr sueños. Y además hay otro cálculo adicional, la esperanza de vida a los 80, que actualmente es de 11 años. Entonces, esta visión negativa, decir ya la persona se ha jubilado, entonces pues es momento de sentar a esperar la muerte, no está. No tiene ningún sentido, porque podríamos estar prácticamente pues a la mitad de la vida, ¿no? Y esto era igual antes, es decir, la idea que de vejez se tenía antiguamente era de pues una persona ya en franco proceso de deterioro, ya casi de salida de este mundo, y pues que no se esperaba que aportaran demasiado, y las personas muchas veces lo asumían así. Así es, Y efectivamente se sentaban a esperar a que el tiempo transcurriera y ya no albergaban pues más expectativas. Así es, fíjate, Manuel, que esto tiene que ver con lo que tú ya mencionabas hace rato, que hablabas de esta cuestión de la subjetividad. O sea, el envejecimiento y la vejez tienen una dimensión material que ¿en dónde se materializa? Claro. Pues en el cuerpo. Claro. Pero también tiene una dimensión subjetiva,
y que esa también se va transformando a lo largo de los cambios que también el mundo, la vida va teniendo y va experimentando. Como tú bien dices, si vemos ahorita una película de por ahí de los años de 1950, vemos la gente a los 50 años era realmente una persona vieja. Su vestuario, su forma de caminar, su forma de comportarse. Hoy en día tú ves a una persona de 50 años y ¿cómo la ves? Su forma de vestir, su forma de conducirse, su forma de ser es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque hacen ejercicio, van al exactamente, gimnasio, esto están se va involucrados en 1000 transformando. asuntos. Como ves, tiene transformaciones a todos niveles, ¿sí? Porque tiene que ver también, hay un determinante social, cultural, económico, político, que va haciendo y va definiendo estas formas diferentes de envejecer. Ahora tenemos que ver también que no es lo mismo envejecer en todos los lugares. No es lo mismo envejecer en China que en México. No es lo mismo envejecer en México como país, en el estado de Chiapas. O sea, no es lo mismo culturalmente hablando o no es lo mismo, digamos, naturalmente hablando, el clima, todo lo que Todos implica los la naturaleza. elementos están ahí determinando. Todo. ¿De qué manera? O sea, ¿qué hace distinto a una persona en condición de vejez en China a una persona en condición de vejez en México? El ambiente, o sea, el ambiente en una perspectiva general, estamos hablando de las políticas sobre envejecimiento que existen en ese país o en esa región, el clima, el La tipo de cultura. trabajo, la cultura, las creencias, la La religión. conciencia de sí. La conciencia, es que el autoconcepto es algo fundamental, que a mí personalmente me interesa, porque decía yo hace un momento, vamos avanzando en nuestro proceso biológico, nuestro desarrollo, llegaremos, si la fortuna nos asiste, a la vejez, pero ¿cómo asumir cada uno de esos cambios? ¿Cómo aceptarse en cada una de las etapas sin padecer pues la condición de viejo? Dicen que no hay peor vejez que la que no se acepta. Así es. Vejez más dolorosa que la que no se acepta. ¿Cómo aprender a lidiar con ese nuevo estado? Yo diría que es un asunto justamente de autoconciencia. No es cierto que los viejos de antes no hayan sido productivos, ¿no? Creo que la gente no se daba cuenta que siempre ha participado de manera toral en la condición social, es decir, los adultos mayores, las abuelas, cuidando a los hijos de las hijas o de los hijos, ¿no? Y eso no se veía antes como una cuestión socioeconómica. Hoy día tiene un valor socioeconómico trascendente para la economía del país, para la economía de cada país. Claro. En algunos cursos a los que hemos ido talleres se plantean estadísticas sobre todo lo que implica económicamente hablando la participación de estas personas adultas mayores cuidando. La diferencia creo que ahora es que la gente se da cuenta de que eso también va generando condiciones económicas, ¿sí? Y son trabajos además no remunerados, ¿no? Y el cambio de perspectiva, justamente la conciencia de uno, también la conciencia de tener o no proyectos de vida. El trabajo que hemos hecho ha sido también aludiendo a cuestiones de autoestima muy importantes que hemos trabajado directamente con adultos mayores. Es como de repente no se dan cuenta en principio de toda la valía que tienen, ¿no? Yo ya soy viejo, yo ya soy vieja, ya no sirvo para nada, y cuando uno va haciendo un trabajo directo con ellos, lo que van descubriendo es que efectivamente ni siquiera son tan viejos, ni tan tontos, ni tan fuera de sitio, ¿no? Entonces es como una parte en donde la gente va tomando el lugar que le va correspondiendo, y el adulto mayor hoy día va tomando ese lugar, ¿no? Poco a poco, pero a fin de cuentas va tomando esas condiciones y va entendiendo que hay una condición fundamental de la participación sociocultural y el poder que eso podría generar. Ante esos nuevos criterios que ahora se manejan, desde luego, evidentemente para bien, ¿qué podríamos decir, aunque suene repetida la pregunta, qué podríamos decir que es la vejez entonces? Desde la perspectiva actual, desde el conocimiento científico, desde el conocimiento sociológico, sí, médico por supuesto, filosófico,
que ahora se ha alcanzado, pero más aún desde el programa en desarrollo comunitario para el envejecimiento que se imparte aquí en la FES Zaragoza? Pues la vejez es una etapa de la vida socialmente construida, pero desde esta licenciatura no hablamos de una vejez, sino de distintas vejeces, porque como decíamos, la vejez está determinada por el ambiente, por la cultura, por el sistema político, por el sistema económico. Cada lugar va a ir determinando y va a ir construyendo su propia imagen de la vejez. Desafortunadamente, la imagen que tenemos actualmente es una imagen pues llena de prejuicios y de estereotipos, sumamente negativa. Y justamente este programa es lo que va a tratar de trabajar de manera amplia en diferentes sectores, cómo contrarrestar estos grandes prejuicios y estereotipos sobre la vejez. Sí, al final de cuentas somos seres culturales, ¿no? Y funcionamos a partir de clichés, a partir de estereotipos, a partir de esquemas heredados de generación en generación, pero tiene que darse una evolución controlada, una evolución dirigida, no silvestre, no natural, donde lleguemos a tener concepciones de la vida y de las personas pues poco humanas, ¿no? Claro. Que es uno de los grandes problemas que hay actualmente en estas sociedades como la nuestra. En diferentes espacios el viejo ha dejado de ser visto como persona. Es Claro. más bien un objeto que se puede mover, un objeto que no decide, un consumidor de programas o consumidor de políticas, pero no un participante, no un creador, un hacedor. Entonces es lo que nosotros estamos tratando de rescatar. O sea, un participante del desarrollo social. Es que ese es un término clave, que además lo vi presente en el documento fundacional de su licenciatura. Hablan del desarrollo social de los viejos. Entonces, el diccionario nos dice que desarrollo es crecimiento o mejora de un aspecto físico, de un aspecto intelectual o de un aspecto moral. Pero en los esquemas antiguos, vejez como etapa casi terminal de la vida, la idea de desarrollo no empataba. Ahora desarrollo, tenemos claro, si las personas adultas mayores son productivas, son activas, tienen expectativas de vida, tienen proyectos, disposición, ánimo y un autoconcepto saludable, desde luego un entorno social e institucional a su favor, pues nos cambia la perspectiva del emparejamiento de desarrollo y vejez, que es en consecuencia el desarrollo a la luz de los conceptos de vejez que en esta licenciatura se manejan. Nosotros lo que estamos buscando es justamente entendemos el desarrollo comunitario como la producción de procesos en donde la comunidad participa, ¿sí? En donde participa y detona diferentes procesos que tengan que ver, ya sea con el cuidado de su salud, con el autocuidado, con autogestión, ¿sí? Con ayuda mutua. Todo esto en virtud, ¿para qué? Para lograr una mejor calidad de vida, un proceso distinto en el escenario en donde estamos parados ahorita, situados ahorita. Y esto tiene que ir cambiando, ¿sí? Hablamos ahorita, tenemos que hablar de un desarrollo que tiene que ver en todos los niveles de la esfera de la persona, del individuo, que tiene que ver con desarrollo, si ese es su proyecto, desarrollo económico que pueda hacer, si ese es su proyecto, un desarrollo educativo que pueda tener, si ya como mencionamos, 20 años más, ¿qué podemos hacer? Llevar a cabo esas actividades que antes no pudimos llevarlas a cabo, ¿por qué? Porque nos dedicamos a las diferentes procesos que la sociedad nos marque, del caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Que teníamos que hacer, estudiar, casarnos, criar a los hijos, etcétera. Ahora tenemos que modificar esos patrones se van cambiando, de hecho, se van modificando. Y hay algo que no hemos mencionado, no sé si sabes que en todo el mundo las mujeres vivimos más que los hombres, ¿sí? Vivimos más que los hombres, entonces… Aparte de que las estadísticas así lo dictan en casa, yo lo he podido atestiguar. Por supuesto, así es. Entonces, también tenemos que hablar de esta perspectiva que que es un eje que atraviesa nuestra licenciatura y que es la perspectiva de género, ¿sí? Que ahí tenemos que ver también y pensar, no envejecemos igual, así ya como dijimos en todo el mundo, tampoco envejecemos igual hombres y mujeres. Y vivimos más las mujeres,
duramos más años, pero también habrá que ver en qué condiciones, ¿sí? Ya que menciona ese caso, tengo por aquí un apunte interesante que resulta pertinente. De los adultos mayores en pobreza, que ese es un tema enorme, cómo se asocia el concepto vejez con el concepto pobreza, pero peor todavía, cómo influye el concepto pobreza en la experiencia de la vejez. Bueno, vuelvo al apunte. De los adultos mayores en pobreza, la mayoría son mujeres. Pero solo 2 de cada 10 adultas mayores de 65 años cuenta con una pensión. Así es. ¿Qué pasa con las otras 8 mujeres en condición de edad adulta que no tienen una pensión? Esta es una cuestión, es un tema de mujeres y también de hombres. Algunas estimaciones señalan que del total de viejos en México, solo el 27% tiene acceso a una jubilación o pensión. De este total, la gran mayoría recibe una pensión que apenas alcanza los 2 salarios mínimos. O sea, no alcanza para vivir. Para absolutamente… No alcanza no. ni para la canasta básica, aunque, Si hacemos aunque otros… las cifras economicistas así lo indiquen, ¿no? Si hacemos otros análisis, muchos hombres y mujeres que han envejecido son jefes de familia, entonces están resolviendo la vida familiar con pensiones de menos de 2 salarios mínimos. Sí. La pregunta es, ¿qué hace el otro 72, 73% de los viejos en México? Participan activamente en la vida económica. Ahora, la Obviamente, pregunta es si lo hacen desde un ámbito formal o informal. Lo hemos ahí es constatado desde- incluso ya con algunas prácticas que hemos hecho en la licenciatura, que la gente en Huamantla está trabajando, adultos mayores que están vendiendo tejocotes, que están produciendo, que venden dulces, 60, 65 años, 70 años. Había una señora Rosita que tenía 70 y algo, vende tejocotes, que además son bastante ricos. Sí, claro. Y esa es la Son vida famosos. productiva no formal. Es decir, muchas de estas mujeres están en el trabajo laboral no formal, vendiendo pues lo que puedan. Con todas las desventajas que eso implica, Así porque es. no Por tienen supuesto. ninguna de las garantías que da la seguridad social, ¿no? Así es. Exactamente. Tener un empleo formal. Así es, pero finalmente este plan de estudios lo que intenta también y tiene un eje que atraviesa esto y es el poder generar proyectos también, el que la gente, como yo decía, plantearse proyectos, ya sean pequeños o grandes proyectos, pero que de alguna manera organizada en un trabajo comunitario, ¿sí?, se puedan resolver esas necesidades que la propia gente con ayuda de nuestros profesionistas tengan la capacidad de entre ellos mismos detectar cuáles son sus necesidades. Hemos ¿Y estado cuáles son sus trabajando potencialidades para resolverlas? Exactamente. Por ellos mismos. por ellos mismos. O sea, es como restarle un poco de responsabilidad al Estado para atenderlos o participar más bien No, de la ajá. responsabilidad que el Estado tiene. Más bien, yo considero que sería esa parte. No estamos con esto tratando de evadir las responsabilidades que al Estado le corresponden, Claro. pero necesitamos también trabajar en conjunto, de tal manera que nosotros, como estudiosos de esta área, podamos decirle a los que se dedican a ejecutar o elaborar políticas y de decirles, miren, por aquí va este asunto. Dejémonos de hacer planes y programas homogéneos para todos, ¿sí? Y que nosotros sentados desde nuestro escritorio estemos decidiendo lo que es lo mejor para la gente, Claro. cuando no hemos ido al campo Claro. y ver qué es lo que está sucediendo ahí en ese entorno y cuáles son las necesidades de ellos. O sea, ¿no? tomar decisiones desde la teoría nada más, ¿no? Exactamente. Muchas veces ni siquiera desde la teoría. Sí. Es solo desde la adquisición fácil de terminología que va como Que van pepenando por sí, aquí, por allá, que les llega de manera de muchos circunstancial. lugares, de muchas condiciones, Sí. y solo asumir, ¿no? O desde los prejuicios, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto casos terribles. En algunos lugares, en agosto, el Día del Adulto Mayor, regalan a todos, vamos a dar un regalo a todos nuestros abuelitos, A todos ¿no? los viejitos. Y entonces vamos a darles pañales a todos. Lo hemos visto. Entonces, estas son manifestaciones de estas ideas prejuiciosas que finalmente aterrizan pues, en acciones incluso gubernamentales. Yo tenía otra pregunta, pero se atravesó una nueva a raíz de lo que están diciendo ahora. Mencionó el Día
Internacional de las Personas de Edad, se le llama así, ¿no? De las personas con edad, se festeja el 1 de octubre. Así es. ¿Para qué sirve festejar de manera internacional o mundial el Día de los Abuelitos? Súper importante, no se festeja el Día de los Abuelitos, se Claro. festeja el día, en este caso la traducción, el Día de las Personas de Edad, el 1 de octubre a nivel internacional, y es el día en el que todos los estados deberían estar haciendo una reflexión sobre los avances en materia de respeto a los derechos humanos de las personas que envejecen. En el caso mexicano se decidió que el 28 de agosto es el día también en México, el Día del Adulto Mayor. Sin embargo, el 28 de agosto. Sin embargo, en México se ha tergiversado a tal grado este día, que es un día que nos recuerda la lucha de todas estas personas envejecidas que de manera organizada han luchado por sus derechos y están luchando por sus derechos. Se ha tergiversado al grado de que se le llama el Día del Abuelo. Claro. Vamos a regalarle una florecita a mi abuelita. No se trata de eso, se trata de recordar que los viejos son personas y son ciudadanos y tienen derechos, y estos derechos tienen que ser exigibles y justiciables. Pues es que hay muchos temas allí imbricados y además que subyacen a cada una de estas realidades a las cuales aludimos. Uno de ellos es el envejecimiento activo. ¿Qué es el envejecimiento activo? Hemos dicho que todavía están en disposición de trabajar, de llevar a cabo proyectos, de ser productivos. No sé si esté relacionado con eso. Hay también otro asunto que se me viene a la mente ahora que la escucho, y es el trato que les damos a los ancianos, el maltrato. ¿De qué manera nosotros llegamos a ser, pues, prodigarles un tratamiento denigrante y a veces sin darnos cuenta? Así es. Yo creo que son temas que podremos abordar después de escuchar estos testimonios que tenemos preparados para ustedes. Volvemos en un instante. Una experiencia que tuvimos con respecto a los alumnos desde un principio, ellos pues le tienen miedo a los equipos como tal, como computadoras, ¿no? Pero en un momento se les invitó en la situación de concientizar a su familia, concientizar a sus nietos, hijos, a toda su familia prácticamente, de que los ayudaran con esta situación de las nuevas tecnologías y que los invitaran a que les proporcionaran una herramienta de trabajo, como lo que es una computadora, que finalmente las nuevas tecnologías, a lo que nosotros les enseñamos, está basado en eso, prácticamente. Ya sea un teléfono inteligente o una computadora, se les recomendó prácticamente. ¿Por qué no los invitan para que les provean de esta herramienta tan útil? En ese momento, la primera clase, pues se les invitó, lo tomaron muy bien, sin ningún problema, así muy inquietos, ¿no? Prácticamente. A la siguiente clase hubo 2 o 3 comentarios que estaban muy contentos porque sus nietos y sus hijos les habían regalado una computadora, aunque sea de uso, pero se las habían preparado para ellos. Y estaban contentos, precisamente porque no habían tenido en su mano una computadora para ellos completamente, ¿no? Ahorita sí, y ya la usan. Junto con eso, el uso de los correos electrónicos y más aún las videollamadas, porque hay gente que tiene parientes o hijos en los Estados Unidos y mediante ello ahorita aprendieron a comunicarse con ellos sin ningún problema. Me invitaron y yo dije, bueno, no sé de qué se trata, pero yo voy a ver si me interesa. Y cuando me hicieron la entrevista, la doctora me planteó de qué se trataba y dije, sí quiero, y pues me interesó sin saber de qué se trataba, de verdad, porque venía yo ignorante de muchas cosas y ahora estoy muy a gusto, estoy aprendiendo muchas cosas y quiero
pues para el bien mío personalmente y de mi familia, y si puedo ayudar a otros adultos mayores, pues ¿por qué no? Con mucho gusto lo haría yo, puesto que es el fin de venir a estos cursos, ¿no? Para prepararse más. Todo esto que estoy aprendiendo también lo puedo transmitir a otras personas. Inclusive me parece que los cursos van a continuar, entonces esto sirve también para que yo invite a otras personas a que se vengan a capacitar, ¿no? A que vengan a darse cuenta de que muchas de las veces a los